Muy buenas noches. Buenas noches. De nuevo les recuerdo, mi nombre es Lina Hernández. Muchas gracias por estar acá en una enseñanza más de esta serie de enseñanzas que hemos tenido durante este año. A ver, ¿quién me acuerda cómo es el tema principal? ¿Señora? Duro, sin miedo. Yo sé que he estado en todas las porque la he visto en casi, bueno, en todas las que yo he estado. ¿Cómo se llama? Estamos viendo una serie de temas preparándonos para el jubileo del año entrante, del que el Papa Francisco nos ha convocado. Y sí, hemos visto una serie de temas relacionados con la oración. El tema de hoy es Jesús y la oración. Bueno, creo que ya lo hemos dicho en varias ocasiones que la oración fue una constante en la vida de Jesús. A través de la oración, Jesús vivía un contacto íntimo y permanente con el Padre. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el compendio 542. El Evangelio muestra frecuentemente a Jesús en oración. Lo vemos retirarse en soledad, con preferencia durante la noche, ora antes de los momentos decisivos de su misión o de la misión de sus apóstoles. De hecho, toda la vida de Jesús es oración, pues está en constante comunión de amor con el Padre. Y es así. Vamos a ver durante todos los evangelios, en los 4 evangelios vamos a ver constantemente citas bíblicas de Jesús haciendo oración. Voy a leer algunas, durante toda la enseñanza vamos a estar viendo estos ejemplos de las citas. Por ejemplo, cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, ¿por quién? ¿Quién lo bautizó? Eso sí es fácil, por Juan. Nos dice Lucas en el capítulo 3 que después Jesús entró en una oración muy personal con el Padre. Nos dice Lucas, y mientras oraba, se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo sobre él. Después de sanar al leproso, la gente buscaba a Jesús. Y nos dice también Lucas en el capítulo 5, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y oigamos como dice el texto, no dice que se apartó y oró, sino que dice se apartaba y oraba. Es decir, que era algo que hacía Jesús habitualmente, entrar en oración. Nos dice Marcos en el capítulo 6, hablando de cuando los discípulos se fueron en la barca y Jesús despidió a la multitud, y dice Marcos, y se fue al monte a orar. El último ejemplo que tengo acá es después de que lo arrestaron, en medio de su angustia en el Getsemaní, nos narra Lucas 22, se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas a orar. Entonces vemos diferentes circunstancias en las cuales Jesús oraba, diferentes contextos, solo, acompañado, pero todo el tiempo Jesús nos muestra que Él oraba. Pero hay una inquietud que de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, que se hacen esa pregunta, y es, ¿qué motivaba a nuestro Señor Jesús a orar tanto? O sea, si Él era el Hijo de Dios, como, pues, ¿qué necesidad tenía de orar tanto, no? No sé si alguna vez se han preguntado, como, ¿por qué? O sea, si él ya tenía prácticamente todo ganado, ¿por qué se desgastaba tanto? ¿Qué razones tenía de peso como para que él estuviera haciendo tanta oración? Por la conversión de nosotros. Por la conversión de nosotros, uy, pero como que no lo logró, ¿no es cierto? Y yo creo que lo oraba mucho. Bueno, vamos a tratar de comprender un poco esto, mirando esa relación que tenía Jesús con el Padre. Nosotros, yo creo que llegamos a pensar que Jesús se convirtió en el Hijo de Dios cuando nació en ese portal de Belén, y no. Jesús ha sido el Hijo de Dios desde antes, ahora y lo será por siempre. Es una relación de padre a hijo que ha estado desde siempre presente, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús, el Hijo de Dios,
tomó forma humana, pero sin el pecado, también tomó la forma de siervo y se despojó de toda su gloria celestial. Yo les decía en la enseñanza anterior que él no quiso hacer alarde de ese privilegio que él tenía de hijo, sino que él se hizo uno más de nosotros, menos en el pecado. En virtud de esa humanidad que él tenía, él participó en las aflicciones, en las miserias, en las necesidades, como todo ser humano. ¿Ustedes tienen necesidades, aflicciones, tristezas? Así mismo hizo él. Participó de todas esas circunstancias como nosotros. Por eso, Jesús era absolutamente dependiente del Padre, porque para Jesús era muy claro que su provisión, que su protección venía del Padre. Para Jesús era claro que el único que lo podía entender en su angustia y socorrerlo en su necesidad era el Padre. Y su oración era una evidencia de que Cristo Jesús dependía de la ayuda divina. Y eso es a lo que el Señor nos llama, a que dependamos totalmente de Él, dependamos de Él en todas nuestras necesidades. Porque lo hemos dicho muchas veces aquí, si nos abandonamos definitivamente con total confianza a su misericordia, no nos va a dejar defraudados. Vamos a ver qué nos dice Hebreos en el capítulo 5, los versículos 7 y 8. Dice Hebreos: mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, es decir, mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, quiere decir mientras era hombre, ¿no es cierto? Mientras tenía la forma humana, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios. Hay muchas personas que la oración les trae lágrimas, pero a veces como que por vergüenza se contienen. Hay personas que, a mí me encantó esta mañana que Rodrigo ofreció el Santo Rosario y al final, yo creo que fue el Espíritu Santo, él empezó a cantar una canción inventada, pero fue del corazón, o sea, se le notó que estaba cantándola de corazón. A eso nos llama el Señor, y eso nos está diciendo acá, que Cristo oraba con voz fuerte y muchas lágrimas. Oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte. El único que podía librarlo de la muerte era el Padre. Y por su obediencia, Dios lo escuchó. Es decir, ¿qué podemos concluir con esto? 1, que Jesús fue humano. 2, que su oración era de verdad de corazón y sincera. Y le suplicó al Padre que lo salvara, ¿verdad? Le suplicó a Dios que lo librara de la muerte, porque dependía del Padre. Y que el Padre lo escuchó. El Padre, por la obediencia que Cristo tuvo, lo escuchó. Esta es una invitación. Si nosotros somos obedientes, el Padre nos va a escuchar. Pero si nosotros caemos en la desobediencia, no esperemos que el Padre nos escuche. Y no porque Él sea un mal Padre, sino porque es lo mínimo que nosotros tenemos que hacer. Como con el Padre de la tierra, o nosotros con el papá acá. Nosotros somos viejos y todavía yo creo que si nuestros padres nos hablan, nosotros les obedecemos. A no ser que hagan como mi hermano, que le desobedeció a mi mamá y cogió a mi mamá una sartén y ¡pum! Se le alcanzó a poner por detrás. Ahí tiene. Y viejo, pero ella dice, yo soy su mamá hasta que me muera. Entonces, a eso mismo nos está invitando esta tarde. Sí, sartén. Y por la misma voluntad, el Padre escuchó su oración. Nos dice Hebreos 5:8, así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y sufrió muchísimo, ¿verdad? Pero así es que nos gusta a nosotros a veces como humanos. A los golpes para obedecer, a los golpes para entender. Entonces, aquí nos está mostrando la carta a los Hebreos, que esa plegaria que Cristo hizo al Padre fue escuchada. Y que tuvo obediencia dolorosa, muy dolorosa. Entonces, esa es la naturaleza humana. ¿Y qué pasa con la naturaleza divina de Jesús? En la misma carta a los Hebreos, en este capítulo 5, pero los 2 versículos siguientes, que son el 9 y el 10, vamos a ver esa relación entre la naturaleza divina y humana de Jesús. Nos dice, y al perfeccionarse de esa manera,
O sea, al perfeccionarse de esa manera quiere decir con el sufrimiento, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase de Melquisedec. Es decir, ¿qué resultado tuvo esa ofrenda obediente de Dios, dolorosa y obediente de Cristo? Que Él se convirtió en el sumo sacerdote perfecto. Un resultado maravilloso, un resultado sobreabundante en gracias, que no solamente nos hace ver ese sacrificio como una catástrofe, como algo doloroso, sino como un triunfo de Cristo sobre la muerte. Y además que quedó transformado Él como tal, porque se convirtió en el sumo sacerdote perfecto. A ese sumo sacerdote que es el que nos dio la salvación, es la causa de la salvación eterna, pero solo para aquellos que permitimos que Él sea eso, nuestra salvación. Porque, pues para el que no le interesa, no quiere, no le preocupa eso, pues Él es un caballero, está bien, sigan por su camino. Entonces, en otras palabras, al ser ese sumo sacerdote eterno, Cristo se convierte en el perfecto mediador entre el hombre y el Padre. Y esto creo que es algo que nuestros hermanos separados nos recalcan todo el tiempo cuando nosotros acudimos a la Virgen. Sí, claro, Cristo es el único mediador entre el hombre y el Padre. Pero es que la Madre Santa lo que hace es que toma nuestras peticiones, nuestras intenciones y se las lleva a su Hijo. ¿Quién está diciendo lo contrario? Nosotros no. Entonces, a raíz de ese sacrificio de amor, de esa obediencia, Él se convirtió en ese mediador. ¿Cuáles son los lugares en que Jesús oraba? En el tiempo de Jesús, los principales lugares de oración en Palestina eran el templo de Jerusalén y las sinagogas. El templo de Jerusalén era para los judíos el lugar sagrado, o sea, el lugar sagrado de culto a Yahvé, a Dios. En torno a este templo de Jerusalén giraba todo lo que eran las discusiones religiosas, las enseñanzas, las tradiciones judías. Incluso se veía allí en este templo juicios sobre causas penales, civiles, actividad religiosa, administrativa, de todo. O sea, el templo era el principal sitio para los judíos. Y vamos a encontrar también en los evangelios cómo nos muestra que Jesús y María y José eran respetuosos de la ley y así enseñaron a Jesús. Por eso es que debemos ser ejemplo de esa familia, porque ellos fueron muy respetuosos de la ley. Acordémonos que de recién nacido llevaron a Jesús a Belén a presentarlo en el templo, según la ley mandaba, ellos cumplieron, pero además ellos iban cada año al templo de Jerusalén porque la ley lo mandaba. Ahí en el Evangelio mencionan a los 12 años, antes no mencionan nada, pero mencionan cómo a los 12 años él se pierde, ¿no? Cuando van al templo y él se pierde. Entonces vemos que cuando bebé, vemos que a lo largo de su vida lo llevaban, cuando cumplió 12 años es lo que nos menciona el Evangelio. Durante su vida pública, es decir, de los 30 a los 33 años, también él frecuentaba el templo con los discípulos. Hay también un texto que ustedes se deben acordar y es cuando Jesús, con motivo de la Pascua judía, fue a Jerusalén y encontró en el templo que habían cambistas que estaban negociando con animales y cogió y volteó, se enfureció porque a él le hirió ese sentimiento religioso y volteó las mesas y él les dijo, acá lo menciona Lucas, en las escrituras se dice, mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Entonces el templo era uno de los sitios, no solo para Jesús, sino para todos los judíos, de oración. El otro que les mencionaba era la sinagoga. En la sinagoga era el centro de oración e instrucción religiosa judía para aquellos que por la lejanía a Jerusalén, pues no podían ir a Jerusalén seguido, entonces se reunían en la sinagoga.
Y no solo era el sitio de oración y de instrucción, sino también donde se reunían, confraternizaban, lo que hacemos nosotros acá, que no solamente aprendemos, sino también hay ocasiones en que nos antes o después charlamos, conversamos, fraternizamos. Entonces eso era la sinagoga, donde ellos se mantenían unidos y mantenían las costumbres del pueblo judío vigentes. Entonces estaban esos dos sitios. Pero además, bueno, y también este texto también creo que yo misma se los mencioné cuando Jesús, después de haber estado orando 40 días en penitencia, llega a Galilea, entra a Nazaret, desenrolla el libro de Isaías y empieza a hablar en la sinagoga. Entonces, además de esos dos sitios, vamos a ver una serie de citas bíblicas de Lucas que nos muestran que Jesús oraba en cualquier lugar. Hablábamos del capítulo de Lucas 3 en el bautismo, ya les dije, cuando el Espíritu Santo bajó sobre él. El capítulo 4 de Lucas nos habla de que antes de iniciar su predicación se retira al desierto y ora 40 días, lo acabo de mencionar. En el capítulo 4 también nos habla cuando fue tentado. ¿Cómo respondió Jesús cuando fue tentado por el maligno? Con la palabra de Dios. Con palabra de Dios. Y ahí hay otro ejemplo que nos está dando Jesús. Nosotros deberíamos orar con palabra de Dios, con la Biblia en la mano. ¿Cuántos lo hacemos? Yo no lo hago, les soy sincera. Y es una forma como Él enfrentó al maligno y venció esas tentaciones. Otra es en el capítulo 5, versículo 16, nos dice que Jesús buscaba lugares tranquilos para orar. Dice, pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. A Jesús le gustaba mucho orar solo. Y ahí les pregunto, ¿ustedes hacen su oración personal? ¿La hacen a diario? La hacen como pareja, como familia, pero hacemos nuestra oración personal. Jesús lo hacía muy seguido, Él oraba a solas, porque debemos tener una oración personal, no solo la comunitaria, no solo la familiar, la personal. En el capítulo 6 de Lucas, del 12 al 13, antes de elegir a sus discípulos, Jesús también sube al cerro y pasa la noche en oración. Nos dice Lucas 6, 12 al 13. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Otra enseñanza de Jesús con la oración. Cuando vamos a tomar una decisión importante en nuestras vidas, primero hacemos oración. Primero pedimos a Dios, a Jesús, a Dios, a la Santísima Trinidad, permiso, dirección, guía. Se nos olvida. A veces a mí en la oficina me dicen, no sé si ustedes se acuerdan, de pronto los más viejitos, Speedy González, porque soy de un acelere y así mismo soy para tomar decisiones. Y no me paro primero a decir, Señor, esto conviene para mí, es lo que tú quieres. Señor, tengo que tomar esta decisión, guíame, dime, ¿qué hago? Jesús lo hizo cuando eligió a los 12 apóstoles. Primero oró para que el Señor le dijera a quiénes seleccionar. En Lucas 9, 16 nos narra cuando Jesús bendice los alimentos en la multiplicación de los panes. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Oramos antes de empezar a cenar, a comer, a desayunar, a almorzar, a cenar, a tomarnos un café. Le damos gracias al Señor por esos alimentos que nos está regalando en su infinita misericordia, porque no lo merecemos. Nos está enseñando mucho Jesús, ¿verdad? En el capítulo 9 también, versículo 18, nos dice que se retira a lugares apartados a orar. Nuevamente nos menciona que se retira a lugares apartados a orar.
En el 9:28 nos dicen que sube a un cerro a orar y mientras estaba orando se transfigura. El texto de la transfiguración, aquí se sube a un cerro, pero aquí no estaba solo. Dice, Jesús subió a un cerro a orar acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Entonces, recalco lo que les estaba diciendo. Oración comunitaria y oración personal. Lucas 10:21 nos habla que a la vuelta de la misión de los 72 bendice y da gracias al Padre. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado en los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Dar las gracias. A veces también se nos olvida eso, darle gracias por todo lo que hace, porque es que el solo hecho de levantarnos a diario ya es un motivo para dar gracias. El hecho de que tengamos problemas, eso nos ayuda a crecer y no damos gracias ni siquiera. Todo lo queremos perfecto, pero gratis y sin agradecer. En Lucas 11, versículo 1, sus discípulos le piden que le enseñen a orar. En el capítulo 11, versículo 2, les enseña el Padre Nuestro, que es la oración que más se conoce de Jesús. En el capítulo 18, versículo 1 y siguientes, le enseña a sus discípulos la necesidad de perseverar en la oración, es decir, ser constantes. Lo voy a leer. Jesús les contó una parábola para enseñarles que deberían orar siempre sin desanimarse. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos desanimamos porque no? A la segunda vez que le pedimos algo o a la segunda vez que le damos una oración, el Señor no nos ha respondido. Miren, yo soy testimonio de esa perseverancia. Durante muchísimos años yo le decía al Señor: Señor, yo quiero un empleo, no solo que gane mejor, obviamente, porque todos necesitamos ganar bien, tener dinero suficiente para nuestras cosas, pero yo quiero crecer profesionalmente, yo quiero crecer personalmente, yo quiero crecer. Miren, no se imaginan el Señor, después de tantos años, cómo me bendijo con mi trabajo. Estoy viajando a diferentes países, me ha tocado estudiar muchísimo sobre mi carrera, me ha tocado estudiar muchísimo sobre las cosas de la empresa. Me ha ayudado a crecer, no solo en la parte económica. Entonces, es no desanimarnos, es perseverar en la oración, porque si es para algo que el Señor quiere para nosotros, en algún momento nos lo va a dar, pero no nos desanimemos. Y este texto habla, pues para resumirlo, el juez, que la viuda iba y le pedía, y el juez al final dijo: ay, me la voy a quitar de encima, está bien, le concedo lo que me está pidiendo para que me deje molestar. Hay que ser perseverantes como esa viuda. En el capítulo 18, versículo 9, nos habla sobre la humildad en la oración. Esta es la parábola del fariseo y del publicano cobrador de impuestos. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. ¿Se acuerdan de esa parábola? El que dice: ay, Señor, no, es que acá dice: oh Dios, el fariseo, yo te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Y el cobrador de impuestos, ¿qué hizo? Se quedó a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Dice Jesús: les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Tenemos que aprender de esto, a ser humildes en la oración, a no creer que es que no necesitamos sino de nosotros mismos. Señor, yo te voy a contar, Señor, pero es como porque te enteres nada más. No, tenemos que ser humildes en la oración.
El capítulo 22 de Lucas, del 17 al 19, nos muestra cómo da gracias en la última cena, cuando es parte de la Eucaristía, cuando el Padre menciona durante la Eucaristía, cuando parte el pan y el cáliz, dando gracias. Vuelvo a lo mismo, demos gracias por nuestros alimentos en nuestra mesa. El capítulo 22, en el versículo 39, nos habla de que, como era su costumbre, se fue al Monte de los Olivos a orar. Fue cuando lo entregaron para matarlo. En el 40, capítulo 22, versículo 40, le enseña a sus discípulos a orar para no caer en tentación. Al llegar al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. No nos olvidemos que estamos rodeados de tentaciones. Y tentaciones no solamente la mujer casada, que el hombre se le puede presentar el hombre por ahí haciéndole ojitos, o lo contrario. Tentaciones se presentan de diferentes formas y muchísimas. ¿Cómo se vencen las tentaciones? Lo hizo Jesús, y acá le está diciendo a los discípulos: con oración. El capítulo 23, versículo 46, sus últimas palabras las dirige con un salmo. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, hay algo muy característico en estas oraciones de Jesús. Uno, que el Monte de los Olivos era como su lugar favorito, ¿no es cierto? Porque allí lloró como lágrimas de sangre cuando lo entregaron. Pero además, desde allí fue que él fue ascendido al cielo. Nos lo dice Lucas en el capítulo 24. Desde el Monte de los Olivos, él fue ascendido al cielo. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué esa preferencia por la montaña? Esa es una de las características de la oración, que se llama ascesis. Ascesis, se escribe con A-S-C-E-S-I-S. Es búsqueda de lo divino en lo alto. Cuando la oración es auténtica, nosotros podemos hasta llegar a sentir que nos elevamos, que como que estuviéramos más alto, como que estuviéramos volando, como que estuviéramos yéndonos hacia el cielo. No sé si les ha pasado en alguna circunstancia. ¿Les puede pasar? Y si les pasa, es porque están experimentando esa ascesis que Jesús vivía cuando subía a la montaña a orar con el Padre. Entonces, Jesús le da muchísima importancia a la oración. Él busca lugares y momentos solo para poder orar con libertad y entrega. Y no le importa tampoco que la ley dijera que entonces tenía que ser tal día, ¿no? Los sábados en la sinagoga, o tal día o a tal hora. No, él oraba cuando él sentía que necesitaba orar, que necesitaba hablar con el Padre. Y esa rebeldía, llamémoslo de algún modo, si vale la palabra, de él estar de superar esos legalismos que había en su momento. Él, con eso, superando eso, él nos enseña a orar en espíritu y en verdad. Y a la primera persona que él le enseñó a orar en espíritu y en verdad fue a la samaritana. No sé si se acuerdan del texto de la samaritana, que está en Juan 4, del 6 al 30, para que lo lean. Jesús llega a pleno mediodía a un pozo y encuentra a una mujer samaritana. ¿Por qué ella estaba a esa hora en el pozo? Porque ella tenía sus pecaditos, entonces era la única hora que, como no había nadie por el calor, ella aprovechaba para ir a sacar agua y que nadie la viera. Y Jesús llegó y se encontró con ella. En esa época, él era judío, ella era samaritana. Los judíos y los samaritanos no se querían entre ellos, pero Jesús le empezó a hablar. Y para ella pues fue como sorprendente, porque uno, que un hombre le hablara, que tampoco era normal en esa época, y dos, que fuera judío y le hablara. Entonces, en medio de la conversación que ellos empiezan a tener, ella le dice a Jesús que los judíos adoraban en el templo de Jerusalén, pero los samaritanos, como ella, adoraban en el monte Gerizim. Y Jesús le dice: está muy equivocada. No se trata de ubicaciones geográficas, no se trata de orar donde el Padre Jesús Hernán
o orar donde Luxandra Pineda o en la comunidad María Reina de la Paz o en el Santuario de la Divina Misericordia. Se trata de hacer una verdadera adoración en espíritu, es decir, poner el corazón. En realidad, sentir pasión por Dios, pasión por esa oración, entregarnos desde adentro hacia afuera, es como que nos desgarramos haciendo esa oración. Eso es lo que Jesús nos está enseñando hoy a nosotros también. Orar en espíritu, pero también orar en verdad, es decir, que sea una oración fundamentada, que tengamos el conocimiento de ese Dios a quien estamos orando y adorando. Pero si no conocemos a ese Dios, nosotros no estamos satisfaciendo la oración que Dios y que Jesús espera de nosotros. Nos habla también este texto acerca de diferentes tipos de oración. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 26-23 al 26-49, se encuentran varias formas de oración. Una es la acción de gracias. Ya lo dijimos, cuando vayamos a comer, cuando terminemos nuestra oración, cuando en el momento que queramos, pero demos siempre gracias. Cuando Jesús partió el pan y el cáliz, no oró una vez, oró 2 veces, dando gracias al Señor. Está la oración de bendición o de adoración, y también hay otras como la de petición, que es la que más nos gusta a nosotros, ¿no? Pedir y pedir y pedir. ¿Sí? La de intercesión, que es la que hace el grupo de intercesión. Bienvenidos todos a dejar sus intenciones en el grupo de intercesión. Y la de alabanza, que es la que nos ayuda a hacer el ministerio. Las dos primeras, la de agradecimiento y de bendición, con ellas lo que estamos diciendo es: Señor, confiamos en ti, necesitamos de ti, toma mi oración porque en realidad tú eres el que todo lo puede. Pero cuando hacemos las otras, la de intercesión, la de petición, también debemos dar gracias y bendecir y adorar al Señor. Entonces, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica también, en el compendio 544, que Jesús nos enseña a orar no solo con la oración del Padre Nuestro, sino también cuando Él mismo ora. Lo vimos en todos los ejemplos que leí. Así, además del contenido, nos enseña las disposiciones requeridas por una verdadera oración. ¿Qué necesitamos para tener una verdadera oración? Pureza de corazón, que busca el reino y perdona a los enemigos. ¿Hemos logrado perdonar enemigos? ¿Hemos logrado perdonar a los que con los que no podemos? Y son muchas veces los más cercanos a nosotros. Papá, mamá, hermanos. La confianza audaz y filial que va más allá de lo que sentimos y comprendemos, es decir, la fe. Y la vigilancia que protege al discípulo de la tentación, que es lo que hacemos en las vigilias. Entonces, para terminar, Jesús le explica a sus discípulos cuando ellos tratan de sacar ese demonio del niño, no sé si se acuerdan de ese texto, Marcos 9:29, que los discípulos trataron de expulsar un demonio de un niño y no pudieron. Y le dijeron: pero Señor, como nosotros no pudimos, ¿pero por qué? Y Jesús les contestó: a esta clase de demonios solamente se les puede expulsar por medio de la oración. Jesús les explicó que para hacer la obra de Dios necesitamos poner toda nuestra fe y dejar que Él nos fortalezca. Como conclusión, donde hay oración, el mal, y en particular el maligno, pierden todo su poder. Eso llévenlo siempre en la mente, en el corazón y en sus casas, porque si quieren tener protegidas sus casas, hagan oración, les dije, personal, familiar, en pareja, en comunidad, pero no dejemos de hacer oración. Jesús nos ha enseñado muchísimas formas de orar. La alabanza es una de ellas. Como les decía, lo que hizo Rodrigo esta mañana. Entonces, no dejemos de hacer oración, porque con eso estamos no solo librándonos del mal, sino que también estamos acercándonos más al Padre, más al Hijo y más al Espíritu Santo. Muchas gracias.